¿Me escuchan? Sí, sí, profe. Sí, profe. Jóvenes, gracias. Vamos a iniciar nuestra sesión de hoy. Nuestro módulo es Construye páginas web, ¿sí? De esta, habíamos tenido nada más la presentación. Déjenme checar un horario. Sí, hemos tenido la presentación. Vamos a adentrarnos a nuestro primer tema, ¿sí? Que es la introducción a lo que es Internet. Nosotros tenemos como finalidad en este módulo completo, o sea, uniendo los 3 submódulos, nuestro objetivo es que ustedes construyan una página web junto con sus servicios y que sea dinámica, ¿sí? Entonces, para eso, si hablamos de una página web dinámica en la cual no nada más presente información, sino que se puedan ejecutar aplicaciones sobre ella, es por eso que se desarrollan programas del lado del servidor, es decir, del lado donde se va a alojar su servicio de Internet y su sitio web, ¿sí? Se tienen que programar las vistas, sobre todo cuando va a pedir datos de entrada el sistema, es decir, se tiene que programar del lado del cliente y el diseño de la misma, lo que es la construcción de la página. Por eso se divide en 3 submódulos su módulo de especialidad, ¿sí? Se van a ir desarrollando de esa manera. En nuestro caso, nosotros vamos a trabajar 2 submódulos, la programación del lado del servidor, ¿sí? Y lo que es el lenguaje para la construcción de la página, ¿sí? O sea, lo que es este lenguaje HTML. En este curso, construcción de páginas web, vamos a ver este lenguaje HTML y el lenguaje de estilos, estos dos. Como les decía, todo esto va a correr sobre un ambiente de Internet, pero necesitamos saber qué es Internet. Y es el tema de hoy, porque todavía no vemos el tema de lo que es la introducción a Internet, ¿o sí, jóvenes? No. No. Bien, gracias. Entonces vamos a verlo. Esto es lo que yo les voy a compartir. De todas maneras, en la plataforma lo tienen, ¿sí? Y es importante que pues, ustedes elaboren un pequeño resumen sobre esto. Inclusive hay una actividad sobre esto, ¿sí? Entonces vamos a hablar de lo que es Internet, vamos a ver un poco de su historia, cómo surgió y cuáles son los servicios que ahora presta Internet en la actualidad. Bueno, como muchos avances tecnológicos modernos surgen de proyectos militares, ¿sí? Y aquí habla de los inicios de los 70s, finales de los 60s. Surge cuando la ex Unión Soviética lanza el primer satélite artificial al espacio. Este satélite artificial, pues lo único que hacía era mandar una señal. Servía como un repetidor en el espacio, podía recibir una señal y repetirla hacia la Tierra, ¿sí? Esto, pues, del otro bloque de Estados Unidos, pues, lo ven como una amenaza. Entonces crea lo que es la Agencia de Proyectos Avanzados, la ARPA en este caso, y ver de qué manera contrarrestar, en este caso, un ataque al territorio estadounidense. En este sentido, lo que es el perímetro del país, ¿sí? Surge la necesidad de que varios de estos equipos
militares se intercomunicaran en caso de un ataque, ¿sí? Y no se perdiera la comunicación para asumir alguna estrategia de defensa o de ataque, dependiendo de lo que ellos querían ocupar. Entonces, ven la necesidad de que varias computadoras se interconecten, ¿sí? Y que estas computadoras se comuniquen en caso de un ataque y puedan hacer alguna acción defensiva. Bueno, entonces se ve la necesidad de diseñar una forma de comunicación en la cual, si dos nodos requerían comunicarse y esta era cortada su línea de comunicación, que buscara un camino alterno. El hecho es que se asegurara este programa, que después se le llamó protocolo de comunicación, que el paquete fuera entregado a su destino. Estas pequeñas pruebas de conexión se dan primero entre dos universidades. La UCLA, o la Universidad de California, y el Instituto de Investigaciones de Stanford, o sea, dos universidades. Posteriormente, se van agregando más universidades. Otra Universidad de California y la Universidad de Utah, ¿sí? Y empezaron a practicar con este protocolo de comunicación en la cual tenían que ver que si en dado de un ataque del enemigo, en este caso, una línea de comunicación se cortaba, este programita o este protocolo debería de buscar una ruta, no importa que fuera más larga, pero el hecho es que llegara a su destino. Entonces nace primero con dos universidades y como ustedes se dan cuenta, esta red va creciendo y se añaden nuevas universidades. Bueno, y ya en el 72, Ray Tomlinson empieza a crear bajo esta red una manera de enviar un paquete de datos que se le llamó correo electrónico. Y la manera de separar lo que es el nombre del usuario del destinatario, se utiliza el arroba, el símbolo arroba. Hasta hoy se sigue utilizando, ¿sí? Hasta hoy se sigue utilizando. Permítame un momento porque todavía estoy dando de alta a alguno de sus compañeros. Listo. Bueno, entonces, este programa que se asegura de que el paquete de datos sea entregado a su destino, aunque un camino esté dañado, busca otro camino alterno, se le llamó Protocolo de Control de Transmisión, o por sus siglas, TCP, y fue creado en el 74 por Vinton Cerf, ¿sí? Y empieza también a generar otros servicios, como se llamaba Telnet, ¿sí? Telnet es un servicio de comunicación en este tipo de redes que utiliza el protocolo TCP/IP. Más adelante fue creciendo esta red y como lo dice ahí en el documento, pues ya universidades y entidades de otros países se empiezan a unir, como es una conexión interoceánica entre Hawái y el Reino Unido, y se logra la comunicación. Posteriormente, estos servicios se tratan de que también los usuarios comunes los puedan utilizar. Antes de esto, era un proyecto militar, ¿sí? Y intervenían universidades en crear este tipo de redes. En 1979, Cruzcott y Jim Ellis, que eran estudiantes de la Universidad de Duke y el norte de California, crean un servicio bajo esta red que se le llama Usenet, ¿sí? Y la finalidad era enviar noticias o compartir un conjunto de noticias, tanto del que la genera como el que la va a leer, dentro de temas diversos, ¿sí?
Entonces empiezan a incrementarse los servicios de esta red, como es las noticias. Bien, cuando empieza a crecer esta red, entonces se empieza ya a separar lo que es la red de Internet y la red militar, ¿sí? Como lo dice aquí, en 1980 las unidades de Wisconsin, Delaware, empiezan a entrar empresas, ¿sí? Empiezan a formar ya esta red paralela a la red militar. La red militar se llamaba ARPANET. Empiezan a crear una red militar, ya la red militar tiene su propio desarrollo, tiene sus propias necesidades, que son muy distintas a la red pública que ellos estaban concibiendo. ¿Sí? Se empiezan a incrementar entonces también empresas, como los marca acá. CSNet y BitNet empiezan a involucrarse, ¿sí?, en el desarrollo de esta red pública. Para esta red pública, entonces ya el protocolo tiene su propio desarrollo. Vimos que el protocolo que permitía la comunicación de manera factible era el protocolo TCP. Y ya para la red de Internet se le denomina TCP/IP, ¿sí? Y permite enlazar muchas computadoras de diferentes plataformas o sistemas operativos, ¿sí? Y se establece como el protocolo principal de la red de Internet, el protocolo TCP/IP. Bueno, ya con este surgimiento se empieza a expandir lo que es la red de Internet, ¿sí? Y se vuelve el personaje del año, ¿no? Como lo dice ahí en la diapositiva, para el año de 1983, el personaje del año es la computadora y la forma de compartir información como la red de Internet. Bueno, hasta entonces, para definir un nodo que tenía elementos de la red, se definía por medio de un número o un conjunto de números. Esto se vuelve muy complejo de manejar y se empiezan a definir en lugar de números, nombres. Es decir, que los documentos o las páginas web ya no fueran números, sino nombres. Y se empiezan a denominar servicios de nombres de dominios. Clasificar un conjunto de páginas y de computadoras de acuerdo al servicio que se va a prestar. Empiezan a surgir los nombres de dominio .edu, .gov, .mil, el comercio, que fue lo que explotó más en ese entonces, o su crecimiento fue mucho más rápido y extenso, ¿sí? Se empiezan a registrar esos nombres de dominio a través de un portal que se llamaba symbols.com. Bueno, y empiezan a surgir más servicios de Internet. Uno de ellos era el BBS, ¿sí? El BBS, que eran sistemas de pizarrones de boletines o de un conjunto de datos que se iban a enviar, y se empiezan a enviar y se empieza a utilizar la red telefónica para expandir la red de Internet. Entonces, por medio de un marcado, o sea, de una llamada telefónica, ustedes pueden hacer una transferencia de archivos o leer noticias o documentos, enviar correos electrónicos. Este fue el precursor de lo que más adelante fue la www. Al menos a mí me tocó todavía, como estudiante, hacer una conexión BBS. Todavía no surgía la www cuando yo estaba en mis últimos semestres de la especialidad. Y se hizo una conexión a lo que era la Universidad de California a través del Tecnológico de Tijuana. Se hacía el marcado telefónico de esa ruta hasta llegar a su destino, y una vez que llegábamos a nuestro destino,
ya podíamos transferir archivos, leer un documento, transferir correos electrónicos. Este proceso pues, tardaba como entre media y una hora lograr la conexión. Una vez que se lograba la conexión, se hacía la transmisión de los datos, ¿sí? Ahora ya no tienen que hacer nada ustedes para hacer este tipo de conexiones o de transferencias. Y como toda cosa buena, también tiene sus detalles, ¿sí? En 1988, Robert Morris empiezan a hacer un juego entre uno de sus compañeros. Y ese juego consistía en que, teniendo las dos computadoras interconectadas, ¿cómo dañar la computadora del compañero? Esto que surge como un juego, pues en realidad fue uno de los primeros virus que surgen. Es decir, un programita que por medio de la red se transfiere, llega a su destinatario e intenta dañar o hacer algún daño, como dañar o alterar el sistema operativo o alterar algún documento que tenía grabada la computadora, ¿sí? Otro hecho relevante es que ya a finales de los 80, pues se enfría la Guerra Fría y se transforma la red militar y esta red se vuelve global o mundial. Y empiezan a ocuparse para cuestiones comerciales, el Internet. Y como empiezan a ocuparse para cuestiones comerciales, su crecimiento de esta red va en ese sentido, de cómo aplicarlo a cuestiones comerciales, ¿sí? Y empresas empiezan a ofrecer servicios y conectividad a través de esta red para las empresas y para el comercio. Entonces, ya al inicio de los 90, la red de ARPANET ya tiene su propio desarrollo estrictamente militar y desaparece ARPANET y surgen entonces ya el crecimiento y el desarrollo de la red de Internet, como pues ya creando estructuras para la comunicación, autopistas de información, estructuras de cableado de fibra óptica, ¿sí? Se expande a través de las líneas de comunicación que ya existían. ¿Cómo qué líneas de comunicación? Pues las líneas telefónicas y las de televisión por cable. Por eso, actualmente, si ustedes tienen acceso a Internet a su casa, como ahorita, algunos de ustedes, utilizan o hay una empresa que les brinda ese servicio de conectividad a través de la red telefónica o a través de la red de televisión por cable o también por redes inalámbricas, como son las compañías de celulares, ¿sí? Y surgen también los primeros navegadores o buscadores de Internet, como Gopher. Bien. Y ya en 1991 nace lo que es la WWW, ¿sí? Este concepto lo crea Tim Berners-Lee, que era un investigador de un laboratorio en Europa, un laboratorio británico, que se encargaba de estudiar o es un acelerador de partículas. Y en este centro de investigación tenía la necesidad de compartir sus avances con otros centros de investigación, ¿sí? Es decir, requerían compartir documentos y estos documentos estaban localizados en diferentes computadoras y cómo hacer que un documento se enlazara a otro documento. Y empieza a surgir lo que es HTML, que es lo que vamos a ver en este semestre, que es un lenguaje para marcar hipertexto. Es decir, es un texto que yo le doy clic o lo apunto con el apuntador y al darle clic me conecta con otro documento. Pero ese documento puede estar en otro lugar distinto, en otra red distinta, en otro país distinto.
Y por eso nace el concepto de navegar en Internet. Pero porque yo puedo iniciar en un documento y terminar en otro documento distinto, en otro lugar distinto, en otra computadora distinta, ¿sí? Y ese fue el inicio de lo que es la www. Ya para lograr eso, se crea un protocolo precisamente de transmisión de hipertexto. Y ese protocolo se denominó HTTP. Y para que se pudiera navegar sin problema, ¿sí?, todos los recursos en Internet se tendrían que estandarizar. O sea, cómo llegar a ese destino, a ese documento, se empieza a definir una dirección electrónica que se le denominó URL, ¿sí?, o recursos de localización uniformes, que era una cadena de caracteres que se le asignaba a cada dirección de los recursos que se iban a disponer en Internet. Es decir, cada recurso tiene una URL única para que ustedes lo puedan localizar. Es como cuando ustedes envían una carta, ¿sí? Si yo envío una carta, tengo que saber la dirección del destinatario y hay una regla para definir esa dirección. Pues esa regla es la URL en Internet, ¿sí? Y posteriormente se le llamó la dirección precisamente de Internet, los cuales nos permiten navegar y llegar a el documento de destino. Bien, jóvenes, pues a grandes rasgos, esta es una pequeña historia de cómo fue surgiendo el Internet y de los servicios más importantes, como es la www, que para ello requiere el protocolo HTTP, y para que se logre la comunicación también requiere de otro protocolo que es TCP/IP. Bajo estos conjunto de protocolos se establece lo que es actualmente la red de Internet. Este documento todavía tiene más páginas, pero para nuestro caso o nuestro tema, solamente aquí está la diapositiva 19, es lo importante, es lo importante. De este pequeño resumen de esta presentación, ustedes van a hacer un trabajo. Si aquí en la diapositiva no viene, que algunas cosas sí vienen, van a recurrir o hacer un trabajo de investigación. Y eso se encuentra en la plataforma. Me voy a pasar entonces a la plataforma. Pues aquí viene la introducción a lo que es las páginas web, ¿sí? Y el tema que acabamos de abordar, ustedes lo van a encontrar aquí, donde dice Introducción a Internet. Si ustedes le dan un clic acá, Introducción a Internet, van a encontrar el documento que acabamos de analizar, ¿sí? Y ahí lo tienen, ustedes lo quieren descargar, o tenerlo para lectura, pues lo tienen ahí en esa parte. Ahora, ya con esto que acabamos de ver, nos vamos a pasar al siguiente tema, que son conceptos básicos, y van a realizar la actividad. Se investiga los siguientes conceptos y pásalos a tu libreta, como máximo entre 2 o 3 cuartillas. ¿Qué conceptos van a investigar? Pues lo que es Internet, lo que es la www, lo que es el protocolo HTTP, el protocolo TCP/IP, lo que es una página web, lo que es el protocolo FTP y lo que es el protocolo Telnet, ¿sí? Como ustedes ya vieron, algunos de ellos, o la mayoría, lo hablamos en las diapositivas, pero si no lo encuentran, pues lo van a investigar. Lo hacen en su libreta,
le ponen sus datos. Recuerden, todo trabajo de investigación le deben poner la fuente donde ustedes lo encontraron. Y esa fuente lo van a poner en el formato APA. Investiguen cómo se pone una fuente de información en el formato APA. ¿Sí? Si el trabajo no tiene fuente, pues el trabajo pues, va a demeritar en su calificación. ¿Cuándo lo van a entregar? Pues lo van a entregar hoy. Tienen hasta las 8 de la noche. ¿Sí? Inclusive aquí les dice que tienen 6 horas para entregarlo. Tenemos 2 horas. Yo voy a dejar libre ya la siguiente hora para que trabajen. Y si aún así pues no les da tiempo, pues tienen hasta las 8 de la noche para realizar esta actividad. Si por alguna razón alguien no lo puede entregar a esta hora, la plataforma de todas maneras, después de las 8 de la noche, sí va a aceptar sus trabajos, aunque como en Classroom ya va a marcar como un trabajo retrasado, pero sí lo va a recibir. ¿Hasta cuándo? Hasta mañana a las 10 de la mañana. ¿Sí? Pero bueno, primero que nada tienen que cumplir con lo que dice acá, la fecha y la hora de entrega. ¿Sí? Bien. Ahora, el día lunes pues tenemos una hora de 4 a 5. De HTML. Si ustedes le dan clic aquí, ya van a tener la presentación de lo que es el lenguaje HTML. Esto háganlo entre el lunes y el miércoles de la próxima semana, para que yo o todos en la reunión virtual que tengamos el próximo jueves, ya nada más sea para ir resolviendo dudas y le avancemos ya en la parte práctica. ¿Sí? Por eso es la razón de disponerlo en la plataforma. Ustedes ya lo leen, ustedes ya lo analizan, ¿sí? Y en el momento en que nos reunamos la próxima semana, de todas maneras, voy a poner la presentación, pero ya vamos a ir aclarando las dudas que ustedes ya les surgieron en cuanto lo fueron leyendo, ¿sí? Y en cuanto lo fueron analizando. Entonces, en resumen, hay 2 actividades. La tarea de investigación, que es para hoy, dedíquense ahorita terminando la sesión a hacerlo, y entre el lunes y el miércoles, darle lectura a esta presentación. Darle lectura a esta presentación que tienen acá, que es la introducción al lenguaje HTML. Bien. ¿Dudas, preguntas, jóvenes, hasta acá? No. No, profe. Profe, una duda. ¿La investigación también se puede hacer por Word? Sí, también lo pueden hacer en un procesador de textos. No demerita su trabajo si lo hacen en su libreta o en el procesador. Pero sí, les voy a pedir que los que lo hagan en un procesador de textos, no va a ser cortar y pegar, ¿eh? O sea, yo consulto 1 o 2 fuentes de información, de ahí saco un resumen y lo elaboro en el procesador. Precisamente por eso es importante las fuentes. Yo voy a consultar las fuentes que ustedes me pongan ahí y ahí veo si nomás fue cortado y pegado. Traten de no hacer eso, porque precisamente un trabajo de investigación se trata de que ustedes recurran a más de una fuente, hagan una lectura de esas fuentes y de lo más importante,
elaboran un resumen, que ya vimos que su resumen no debe abarcar más de 3 páginas, ¿sí? Y lo escriben, ya vimos que puede ser en el procesador o en su libreta, le ponen la fuente y entonces ya me lo envían. Entonces, sí lo pueden hacer un editor de textos, en un procesador de textos, perdón. ¿Alguna otra pregunta o duda? No. Yo, No, profe. Sí, forzosamente se tiene que sacar la información de la presentación que vimos ahorita. no, precisamente por eso le estoy pidiendo fuentes de información. Lo pueden sacar de esta presentación o ustedes pueden hacer sus propias investigaciones en Internet, ¿sí? Y por eso quiero que me agreguen la fuente de donde lo consultar. Ah, bueno, está bien. Gracias. De nada, sí. ¿Alguien más? Profe, una pregunta. Sí. Lo que pasa es que me falla mucho la plataforma. A veces me deja ingresar y a veces no. Sí, miren, ahorita pues no ha habido ningún problema, inclusive si se dieron cuenta, lo voy a poner nuevamente, lo voy a compartir. Todavía está compartida. Voy a entrar a la... Miren, si se logra ver ahí, esta pantalla a ustedes no se los va a mostrar, a mí me lo muestra como docente. Yo le doy a esta materia a 2 grupos y un grupo es de 50 y se fijan ya me lo enviaron 50, precisamente el otro grupo al que le doy clases ya lo enviaron todos y bueno, si ustedes lo están viendo, si son 50 y hay 50 enviados, ya todos me lo entregaron. Estuvo fallando en algunos momentos porque precisamente cuando yo entro a hacerle cambios o modificaciones, en ese momento los usuarios no pueden entrar. Ahorita yo ya le hice los cambios para que ustedes puedan ingresar. Se supone que hay inscritos 90 y ustedes son 44. Hay por ahí 4 estudiantes que no están dados de alta. Ya sumándolos deberían de ser 94, pero sí pudieron subirlo todos sus compañeros, ¿sí? Sí pudieron subirlo. Bien, ¿alguna pregunta más o duda? Yo, profe, Sí. bueno, acabo de decir que, pues ahora sí que todos lo han podido subir, pero yo no, bueno, desde esa vez que usted nos dio de alta y nos dio, hasta que pregunté, yo también ese mismo día tuve errores, tuve varios fallos, varios problemas con la plataforma. Y entonces le solicité al jefe de grupo lo de mi usuario y mi contraseña, me lo dio y sí pude entrar y todo, pero luego como a los 2 días que usted mandó la actividad y que abrió la plataforma para mandarlo de los acuerdos, nada más me mete mi usuario y me dice cambiar contraseña y ya no le puedo mover nada y me falla mucho y luego de momento me saca de la página. Ajá, déjame anotar tus datos. Bueno, te pido un favor. Esto que me acabas de comentar, me lo mandas a mi correo y yo te doy nuevamente, lo checo y te doy de alta de nuevo en la plataforma. Ahorita que cerremos la sesión, me mandas tu nombre completo, tu grupo, tu turno y tu correo. Y yo lo checo. Sí, bueno, ese era mi duda porque le comentaba. Ahora sí tuve que estar preguntando con unos compañeros sobre las actividades y más o menos me medio informaron. Y pues sí, ahora sí, y lo que más me preocupaba o que me preocupa usted, dice usted, que bueno, que sí puedo entregar los trabajos, pero me lo va a contar como retraso. Y yo creo que en ese aspecto también podría descender mi calificación, ¿no? Sí, sí, pero ahorita terminando la sesión, yo lo checo, y no tardaré más que unos 15 minutos en resolverte, ¿sí? En lo que ya empieza a hacer la actividad, ya más para que lo subas, ¿no? Sí. Sí, está bien. ¿Alguien más? Profe, yo le había enviado mis datos por correo, pero aún no me da de alta en la página. ¿No te contesté? No, Bueno, y fui dando
lectura casi la mayoría de correos de abajo hacia arriba. Y a todos les Profe, iba yo también se lo contestando. envié por correo y aún no me ha contestado. Bueno, miren, a ustedes tres, bueno, los que sean, vuélvemelo a enviar. Yo chequé todos los correos el fin de semana y todavía antier en la noche estuve checando correos. Pero bueno, me voy a basar en estos que ahorita me envíen. Miren, algunos sí están dados de alta en la plataforma. Inclusive he tenido problemas con algunos de sus compañeros porque los quiero volver a dar de alta y me dice que ese correo ya está dado de alta. Luego me cuesta estarlo buscando en dónde están, pero envíeme sus datos y ahorita lo checo. ¿Sí? Sí, profe, gracias. De nada. Gracias, Sí. profe. ¿Alguien más? Bien, jóvenes, pues le dejamos hasta acá. Y ya ahorita recibo los correos y empiezo a checar los que tengan problema y en su mismo correo les envío su usuario y contraseña para la plataforma. ¿Sí? Profe, Sí, ¿ya subió la actividad que tenemos que hacer para hoy? sí, ya está. Inclusive ahorita la estuvimos viendo. Ahí dice que es Bueno, para hoy. entré yo a la plataforma a buscarla y no me apareció. A lo mejor porque ahorita estoy yo como entrando a ella. Ok. Pero sí ya está, ¿eh? Ahorita que me salga yo, ya lo entra. Ya Sí, entra. profe. ¿Sí? Era todo, gracias. Sí, no. ¿Alguien más? Yo les pido de favor que me den 15 minutos, porque alguien va a querer entrar y precisamente a lo mejor no los deja entrar porque yo voy a estar dando de alta a sus compañeros. Denme 15 minutos y ya después de 15 minutos ya no van a tener problema para entrar a la plataforma. ¿Sí? Bien, si no hay otra pregunta, no hay duda, pues le dejamos hasta acá y espero los correos que me van a enviar. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. ¿No? Hasta luego.